He encontrado un nuevo flujo de poder. En Sejías, la creación no tiene límites y hoy te enseñaré a dominar las herramientas que están construyendo el futuro. Lo que acaban de ver no es una escena de una película, es el resultado de esta plataforma. Bienvenidos a Sejías y hoy vamos a explorar el ecosistema de Luma. Esta sería su interfaz inicial y si se fijan está en el idioma inglés. Yo lo voy a usar en el idioma español y para ello le doy anticlic y entre todas estas opciones elijo traducir al español. Vemos en la parte de abajo proyectos que otros usuarios han creado y que nosotros podemos reutilizar de acuerdo al contenido que queremos crear. Hay una gran variedad y ustedes pueden probar los que deseen. En la parte superior nos encontramos con un cuadro que nos dice qué queremos crear hoy. Desde aquí tú puedes crear tanto una imagen, un video o también una música. Y también puedes preguntar sobre algún tema para posteriormente recién empezar a generar. Pero hay otro método y es el que yo les voy a enseñar. Para ello nos vamos a tableros. Aquí nos va a aparecer todos nuestros proyectos que ya hemos creado anteriormente. En el mío está vacío porque yo todavía no he generado nada. Y para comenzar a hacerlo le doy clic a este cuadro. Nos enviará esta nueva interfaz donde podemos fijarnos que en la parte de abajo tenemos muchas funciones y en la parte derecha tenemos un chat, ya sea para crear o modificar. Todo eso se los voy a mostrar, pero antes de eso voy a cambiar el nombre de este proyecto. Le asignaré el nombre de Sejías. La primera herramienta que vamos a probar será la de generar imagen. Esta plataforma nos brinda los siguientes modelos: Uni-1, Nanobanana 2, Nanobanana Pro, Imagen GPT 1.5, Imagen GPT 2 y Seedream. En esta oportunidad el modelo que usaré será Imagen GPT 2, ya que es un modelo que se actualizó recientemente. Nos aparece el siguiente cuadro con sus respectivas configuraciones. Antes de completar estos apartados, voy a minimizar el chat. No te preocupes, más adelante usaremos ese chat para modificar la imagen. Entonces, si nos fijamos, la primera configuración que nos aparece será darle una imagen de referencia. Por ejemplo, si tú ya tienes una referencia de tu personaje o tienes una imagen de un producto, puedes cargarlo aquí y ese elemento se mostrará en tu imagen final. Luego nos pide describir la imagen, que en otras palabras sería introducir un prompt. Yo ya tengo uno hecho y solamente le voy a pegar. Este es mi prompt y menciona lo siguiente: plano medio cinematográfico de una mujer androide con una armadura táctica futurista, arrodillada en un laboratorio oscuro y lluvioso, y muchos detalles más que quiero que aparezcan en la imagen. Como ustedes ya saben, todos los prompts que usemos en este video se los voy a dejar en un documento aquí abajo en la descripción. Luego tendremos que elegir el siguiente formato. En este caso yo lo dejaré en PNG ya que es el predeterminado. A continuación tendríamos que elegir el aspecto, y esto depende mucho del tipo de contenido que tú quieras crear, ya que si solamente quieres crear una imagen para un perfil, elegirías 1.1. Si quieres crear una imagen para un short, elegirías 9.16. Pero como yo quiero crear la imagen para un video largo, elegiré 16.9. Luego también nos permite elegir la resolución. En este caso le daré a 4K. Y por último elegir la calidad de la imagen, que por supuesto elegiré la opción de alto. Como ya configuré todo, ahora solamente me quedaría darle clic a crear. Y en menos de 10 segundos ya me habrá generado la siguiente imagen. Para verlo completo le voy a dar clic a ampliar. Si nos fijamos, esta imagen está a otro nivel, ya que la calidad que tiene es extremadamente buena y aparte no tiene ninguna marca de agua. Y también podemos ajustar pequeños detalles a esta imagen, ya que si le damos clic a este icono nos va a permitir recortar la imagen de acuerdo a nuestro gusto. Lo puedes hacer manualmente así como lo estoy haciendo, o también puedes elegir un diseño en específico. Supongamos que yo quiero pasar esta imagen de 16.9 a 9.16. Para ello le daría clic a esta opción y como nos fijamos ajusta correctamente al tamaño de este aspecto. Si tú quieres aplicar este cambio le darías clic a este icono de check. Como yo no lo quiero recortar, simplemente le doy clic al icono de X. Luego también tenemos la opción de anotar. Si se fijan, mi cursor se convirtió en un pequeño pincel. Aquí tú puedes escribir lo que quieras, digamos una Z, o también puedes introducir formas. También puedo añadir el texto que yo quiera, digamos en este caso yo le escribiré Sejías. Y también puedes mover todo el contenido que has creado encima de la imagen. Para ello, si le clico aquí encima a seleccionar, mi puntero volvería a ser un cursor normal y ya no sería un pincel. Y esto nos brinda la opción de poder mover los objetos que hemos creado. Todo esto sirve si tú tienes la necesidad de agregar algo. Como yo no necesito nada de esto, simplemente le doy clic a deshacer. Luego tenemos la herramienta de reutilizar y si le doy a clic, automáticamente me va a crear este cuadro, incluyendo toda la configuración que utilizamos para crear la imagen anterior. La verdad es que esto te ahorra demasiado tiempo, ya que si tú querías crear esta imagen otra vez, pero en el formato 9.16, podías hacerlo de
desde aquí, y lo único que cambiaría sería el aspecto, todo lo demás ya estaría configurado. Por ahora yo no necesito esta herramienta y por ello lo voy a cerrar. La última herramienta que podemos usar será la de repetición. Con esta básicamente podemos volver a generar la imagen, pero sería similar. Yo le voy a dar a clic para volver a generar esta imagen, y este sería el siguiente resultado. Como vemos, sigue al pie de la letra lo que nosotros le indicamos en el prompt. Con esto ya entiendes que vuelves a generar la imagen, pero no es igual, solamente es similar. Acabo de acomodar las siguientes imágenes para que ustedes puedan apreciar mejor cómo es que las puedo editar utilizando el chat. Para aplicar algún cambio, primero tenemos que seleccionar una de las siguientes imágenes. En este caso, si yo clico esta imagen, nos podemos fijar que se carga automáticamente al chat. El cambio que quiero aplicar sería el siguiente. Aquí solamente le indico que el cubo sea de color azul. Es una indicación básica y simple, y antes de generar tienes que percatarte en este apartado. Si tú quieres que te genere la imagen, tiene que estar seleccionado la opción de crear, ya que si tú seleccionas la opción de investigar, solamente te va a devolver texto en este chat. Como yo ya seleccioné crear, ahora sí le puedo dar clic a generar, y en menos de 10 segundos ya me habrá generado la imagen aplicando el cambio. Sinceramente hizo un cambio perfecto, ya que la calidad se mantiene, y lo único que cambia sería el cubo con su iluminación. Si tú quieres aplicar más cambios, sería tan fácil de seleccionar que se cargue la imagen otra vez al chat y volver a indicar el nuevo cambio. Ya vimos cómo podemos generar y editar las imágenes, y para que no quede en una simple imagen lo pasaremos a video. Este será el fotograma que pasaré a video, y para ello le doy clic aquí abajo donde dice generar video, y esta plataforma nos brinda los siguientes modelos. El primero sería Rayo 3.14, RAW 3.14 HDR, VO3, VO3.1, Clean 2.6 y por último Clean 3.0. Tú puedes elegir el que desees, y en este caso elegiré VO3.1, y al igual que generar imágenes nos va a aparecer el siguiente cuadro, y por obvias razones nos aparecen otras configuraciones. Un pequeño detalle aquí es que dependiendo del modelo que tú elijas, la configuración va a cambiar. Por ejemplo, a nosotros VO3.1 nos permite darle un primer fotograma y el último fotograma, pero si yo uso otro modelo solamente me va a permitir subir el primer fotograma. Y antes de explicarles mejor esto, les voy a dar un pequeño tip. Si antes de configurar yo le doy clic aquí afuera, se va a desaparecer el cuadro. Y aquí viene el siguiente tip. Si yo presiono encima de generar video y elijo el modelo 3.1, se pueden fijar que no me cargó el primer fotograma. Eso pasó porque no había seleccionado la imagen, pero si yo selecciono la imagen, le doy clic a generar video y elijo el modelo 3.1, se habrá cargado automáticamente mi primer fotograma. Como les dije, este es un pequeño tip ya que te ahorra demasiado tiempo. Ahora sí les voy a explicar qué es el cuadro de inicio y qué es el marco final. El cuadro de inicio sería la primera imagen que aparece en tu video y el marco final sería la última imagen que aparece en tu video. Es así de simple y también nos permite subir algunas referencias. Yo no subiré nada ya que los elementos que quiero que aparezca en mi video será el personaje y el cubo, y como ya los tengo no hay la necesidad de subir referencias. Luego también puedes elegir el modo, tanto contenido o estilo. En este caso yo lo dejaré en contenido. Luego nos pide describir el video. En otras palabras, introducimos el prompt. Utilizaré este donde básicamente le digo que el androide levante el núcleo de datos hacia su rostro con asombro, y más detalles donde le especifico lo que va a decir en el video. Ya sabes que podrás encontrar este prompt en un documento aquí abajo en la descripción. Y lo siguiente que tenemos que configurar sería el aspecto, en este caso 16.9. Le daré una calidad de 1080 y una duración de 8 segundos. Como ya no me queda nada más para configurar, le voy a dar clic a crear, y en un par de minutos ya me habrá generado el siguiente video. Para verlo completo le daré clic a ampliar. Como le hemos pedido que hable con sincronización labial, voy a activar el sonido. Ahora sí le daré clic a play. He encontrado un nuevo flujo de poder. En Ceyas, la creación no tiene límites. El futuro se construye hoy. Como vemos, el resultado quedó perfecto. Tiene música de fondo, alta calidad, sincronización labial con la voz y lo más importante, no tiene marca de agua. Al igual que imagen, también tienen pequeñas herramientas. Ya vimos la que es repetición, reutilizar y cultivo, pero tenemos una que es específicamente de video, y esta se llamaría replantear. Para usarla le voy a dar a clic. Como podemos ver, aquí nos dice describe replanteamiento. Básicamente desde aquí podemos editar cualquier parte del video. A mí me agradó el resultado y por ello le voy a dar clic a cancelar. Y de la misma manera puedes aplicar cambios al video desde el chat. Si nos fijamos aquí ya está seleccionado automáticamente. Y recuerda que para cualquier cambio siempre tienes que tener seleccionado la opción de crear. Ahora sí ya terminamos de crear tanto la imagen como el video. Pero yo sé que algunos de los creadores de contenido usan videos sin audio y una voz en off. Y para acompañar a esa voz quieren un audio de fondo. Para llevar esta guía al siguiente nivel les quiero mostrar una plataforma llamada NotGPT.
Si bien hoy estamos viendo una herramienta gratuita, esta es una opción de pago que realmente vale cada centavo, porque centraliza todo el poder de la IA en un solo lugar. Esta sería su interfaz y la verdad es muy fácil de usar, ya que prácticamente todas las herramientas lo encontramos en este apartado, y los usuarios anteriormente conocían esta plataforma por su función de analizar y resumir videos de YouTube, pero en su última actualización ampliaron su stock de herramientas, y entre ellas está poder generar imágenes y videos. Siendo honesto, la calidad de las imágenes están a otro nivel, y eso es gracias a que podemos usar el modelo de GPT Image 2. Actualmente esta plataforma te brinda 2 generaciones diarias usando este modelo. Y el otro boom de esta plataforma es que ahora podemos crear videos con inteligencia artificial. Y actualmente Seedance 2.0 y Seedance 2.0 Fast se pueden usar con un descuento del 60%. Y este descuento solo aplica cuando usas Seedance en Node GPT. Y yo mismo he creado imágenes y videos en esta plataforma. Y realmente vale la pena porque los créditos no se acaban rápidamente. Sé que muchos quieren probar esta potencia, así que les conseguí un beneficio exclusivo. Usando el enlace que les voy a dejar aquí abajo para registrarse y a la vez usando el código, los primeros 50 tendrán acceso premium total por 7 días sin costo. Y eso no es todo, ya que para las personas que se registren con mi enlace y comenten este video, les estaré sorteando 3 cuentas premium mensuales. Solo dejen sus comentarios y en unos días responderé a 3 personas que hayan cumplido los requisitos. Vayan a darle un vistazo usando el link que les voy a dejar en el comentario fijado, porque los cupos de regalo se agotan muy rápido. Ahora sí, sigamos con el resto de esta guía. Por ello, esta plataforma también nos brinda la función de poder generar audio. Aquí encontramos 3 opciones y cada una de ellas tiene sus propios modelos, ya sea efectos sonoros, música o discurso. Yo quiero crear una música y el modelo que se va a usar será Eleven Labs Music versión 1. Le voy a dar a clic y solo nos pide 2 cosas: describir el tipo de música que queremos y la duración. Este sería el prompt y le estoy especificando que quiero un tema ambiental de ciencia ficción, estilo cinematic cyberpunk, y estoy eligiendo este tipo de música ya que quedaría perfecto con el video que creamos anteriormente, ya que te recomiendo demasiado que tú le des un prompt avanzado, porque si tú le das un prompt simple te va a dar un resultado simple, pero si le das un prompt avanzado va a ser más preciso a lo que tú quieras. Luego le di una duración de 60 segundos y como ya configuré todo, le daré clic a crear. La verdad es que la generación fue demasiado rápida y para escuchar el resultado voy a clicar en cualquier parte del audio. Y como ven, el resultado fue perfecto de acuerdo a lo que yo le he pedido. Ya sé que a ustedes les parece un poco calmado y por ello le voy a dar clic a reutilizar. Aquí podemos ver el prompt que usamos para generar la música. Y en la parte final yo le especifiqué: el volumen debe ser estable, sin picos de sonido fuertes, ideal para voz en off. Y por ello ese fue el resultado final, ya que cuando tú quieres crear una música de fondo para una voz en off, no puedes permitirte que suene alto, ya que en ciertas partes la voz no se va a escuchar. Los que han creado anteriormente videos con voz en off entenderán perfectamente a qué me refiero. Y al igual que imagen y video, tú también puedes aplicar cambios utilizando el chat, ya que si nos fijamos está seleccionado automáticamente. La verdad es que usando el chat y aplicando cambios puedes obtener mejores resultados. Todo el contenido que tú vas creando lo puedes descargar utilizando este icono. Y por último también puedes cargar tus archivos desde el dispositivo donde estés usando esta plataforma. Y eso es gracias a esta función que dice carga de archivos multimedia. Por ejemplo, yo acabo de cargar esta imagen que utilicé en un video anterior y desde el chat puedo aplicar cualquier cambio e incluso pasar de imagen a video. Y una pequeña configuración para que no se les dificulte mover esta pantalla sería la siguiente, ya que si yo le doy a clic en este icono de la tuerca, me aparece la opción de poder activar el minimapa. Y una vez activado, si nos fijamos aquí nos aparece un pequeño cuadro donde desde aquí podemos movernos a cualquier parte de la pantalla. Por último, si nos salimos de proyecto, siempre encontraremos los proyectos que hemos creado en el apartado de tableros. Y como ya mencioné antes, tú también puedes usar proyectos de otros usuarios. Y uno que me llamó la atención sería el siguiente: crear un personaje. Y para poder reutilizar solamente le das clic encima. Y aquí tú tienes un flujo entero para poder crear tu propio personaje original desde cero. Ya que si nos fijamos en la parte derecha nos menciona lo siguiente: describe el personaje que tienes en mente, cualquier detalle ayuda, especie, personalidad, mundo, vestimenta, actitud, incluso unas pocas palabras bastan para empezar. Y una vez que tú le especifiques todo aquí, todo esto cambiará de acuerdo a tu personaje. Ya que si te fijas pondrá tu personaje en diferentes escenarios y te
te lo mostrará también en diferentes planos. Incluso más abajo ya te crea las imágenes como si fueran los escenarios, y si tú aplicas algún cambio aquí y sales de proyecto, te aparecerá de igual manera en el apartado de tableros. Al final las herramientas son solo eso, herramientas. Lo importante aquí es cómo tú lo conectas, ya sea creando una imagen utilizando el sistema de texto a imagen, pasar esa misma imagen a un video y luego poder unir una música de fondo a ese video. Eso sería todo por este video y muchas gracias por quedarte hasta el final. Ya saben que plataformas como Luma Labs siempre comienzan de manera gratuita y con créditos gratuitos, pero cuando consigan más usuarios, esta plataforma podría volverse completamente de paga. Así que a la fecha que yo estoy publicando este video, funciona de manera gratuita e ilimitada. Y me refiero a ilimitada porque puede crear varias cuentas con correos temporales. Les dejaré un enlace aquí arriba sobre la nueva plataforma de TikTok, donde puedes crear imágenes y videos de manera gratuita e ilimitada. Me ayudarían demasiado que se suscribieran al canal, que dejen sus opiniones sobre esta plataforma aquí abajo en la sección de comentarios, y por supuesto dejar tu like. Y como ya saben la frase del canal, supera tus límites aquí y ahora. Hasta luego.